Muy buen inicio de semana, bienvenidos a la UNAM Responde. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de TV UNAM aquí en Ciudad Universitaria para compartirles toda la información que se va generando en torno a esta pandemia. Sabemos que el semáforo epidemiológico de nuestro país mantiene en color naranja buena parte de los estados, asimismo sucede en la Ciudad de México, y esto significa que se han reiniciado ya algunas actividades económicas y comerciales y que la movilidad ciudadana pues es cada vez más constante. Pero la recomendación sigue siendo no bajar la guardia, cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Sabemos que para ello es indispensable mantener una buena alimentación, y la recomendación también ha estado vigente durante todos estos meses, es la de hacer ejercicio. En alguno de los temas en donde hay algunas dudas es precisamente en lo que ocurre con la salud sexual y la relación que tiene con la enfermedad de COVID-19, y de esto estaremos conversando esta tarde con la doctora Nélida Padilla Gámez, quien es especialista en educación y salud sexual de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de nuestra universidad. Así que si tiene algunas dudas y comentarios en torno a este tema, pues dejamos abiertas como todos los días nuestras redes sociales y también los números de WhatsApp que ustedes ya conocen para que hagan sus comentarios y hagamos juntos este programa. Y además de este tema, por supuesto, tenemos cultura, humor, deportes y mucho más. Quédese con nosotros durante los siguientes minutos. Y comenzamos este programa con un panorama de lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, esta mañana se anunció que el nuevo ciclo escolar comenzará el próximo 24 de agosto y por supuesto será a distancia, esto a consecuencia de que los contagios en todo el país no disminuyen. Y para muestra tenemos lo que ocurrió en este primer día de agosto, donde se registró una nueva cifra récord, en donde se contabilizaron 9.556 casos en un solo día. Vamos pues con el resumen inicial de lo que ocurre en nuestro país en relación a la enfermedad de COVID-19. También quiero invitar a todas y todos los que visitan la Ciudad de México a que cumplan todas estas medidas sanitarias. Recuerden que la pandemia continúa y mientras no haya una vacuna o un medicamento que disminuya los casos graves, es indispensable el uso de cubrebocas, la sana distancia, todas las medidas sanitarias. Encabeza la firma de un acuerdo de concertación con 4 televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En 6 canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día durante 7 días de la semana. El acuerdo que hoy se está anunciando entre la televisión pública y la televisión privada para llevar la educación a más de 30 millones de niños y jóvenes es único en el mundo. Sabemos que invertir en el aprendizaje e invertir en la formación es invertir por el futuro de nuestro país. Esta alianza va a permitir la cobertura hasta el 90% o más del territorio nacional para que lleguen las clases hasta el último rincón del país. Y en ese sentido también van a ser muy importantes, no lo hemos mencionado aquí, pero van a ser muy importantes también algunas estaciones de radio que llegan a donde no llega nadie, a donde no llega ni el internet ni la televisión. Porque el plan de regreso a clases se va a apoyar en medios de comunicación, en especial de las televisoras. Es lo que se ha analizado, esto de común acuerdo con la Secretaría de Salud, es lo que los especialistas nos han recomendado. Así las cosas en nuestro país, mientras en Bolivia se suspendieron ya las actividades del ciclo escolar vigente. Vamos a ver cuál es el panorama de lo que ocurre con COVID-19 en el resto del mundo.
suma más de 18 millones de casos de coronavirus, de los cuales 10.6 millones se han recuperado y casi 688,000 han fallecido. Estados Unidos reporta 47.500 infecciones en un día y alcanza los 4.6 millones de casos con más de 155,000 muertes. Brasil registra 25.800 casos y 541 muertes en 24 horas, lo que lleva su conteo a más de 2.7 millones de infecciones y más de 94,000 decesos. India registró 52.972 casos de coronavirus, lo que eleva el número de infecciones confirmadas en el país a 1.803.695. México suma 4.858 nuevos casos y 274 muertes más en las últimas 24 horas, para un conteo de 439.046 infecciones confirmadas y 47.746 decesos. El país es el tercero en el mundo con mayor número de muertes. Corea del Sur confirma 23 nuevos casos, mostrando una tendencia a la baja en el número de pacientes infectados localmente. Hong Kong confirmó este lunes 80 nuevos casos, la primera vez en casi 2 semanas que los casos han caído por debajo de los 3 dígitos. Japón registra por quinto día consecutivo más de 1,000 casos de COVID-19, con 1.331 nuevas infecciones. Italia reporta 239 casos y 9 muertes en las últimas 24 horas, elevando su conteo a 248.070 infecciones y 35.154 fallecimientos. En Australia, el estado de Victoria declara estado de desastre, encerrando a millones en Melbourne para combatir el coronavirus. Reino Unido implementará millones de pruebas COVID-19 capaces de detectar el virus en 90 minutos. Donar sangre es un acto de generosidad que se ha visto seriamente afectado durante esta pandemia. Enseguida, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad nos explica cuáles son las medidas que se recomiendan para seguir brindando este tipo de ayuda. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros en la UNAM Responde. Tenemos muchas preguntas de nuestro público. Ahora nos preguntan, ¿cómo está la donación de sangre en época de COVID-19? Esta es una pregunta muy interesante, muy buena. En este momento, los hospitales y bancos de sangre están sufriendo de una escasez de sangre. Esto es debido a que el número de donadores ha disminuido, probablemente porque están preocupados. No existe un riesgo mayor para donar sangre. Entonces, lo invitamos a que si usted quiere, por favor, vaya a los bancos de sangre y done sangre. No existe mayor riesgo para donar sangre y no se puede adquirir la infección de COVID-19 por donar sangre. Los centros de donación de sangre, los bancos de sangre en los hospitales han tomado medidas extra para asegurarse de que no haya infecciones. En todos estos se utiliza cubrebocas, una distancia extrema entre las personas que van a donar y mucha higiene. No se preocupe, si usted quiere donar sangre, por favor, hágalo. En este momento los bancos de sangre necesitan más donadores y no hay un riesgo extra por donar sangre. Lo invitamos a que se una a la donación de sangre sin preocuparse de que se va a infectar de COVID-19. Gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Nos vemos pronto. Y bueno, sabemos que la enfermedad de COVID-19 no es una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, hay algunas dudas en cuanto a los posibles contagios y esto definitivamente ha impactado en las relaciones interpersonales, en las relaciones sexuales. Y para hablar de este tema, de distintas dudas, esta tarde conversamos con la doctora Nélida Padilla, quien es investigadora de la FES Iztacala, es terapeuta familiar y de pareja, especialista en educación de sexualidad y salud sexual. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosa. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros para resolver distintas dudas desde distintos puntos de vista y me gustaría que empezáramos precisamente que nos ayudaras a entender qué significa este binomio de salud sexual y COVID-19.
Sí, pues bueno, el término de salud sexual se refiere a un estado de bienestar que no solamente tiene que ver con el ámbito sexual, sino emocional, físico, social, y que pues evidentemente también tiene que ver con la vida sexual. El binomio COVID-salud sexual pues está ahorita un poco trastocado, está afectado, puesto que aunque no se transmite sexualmente, sí se ha encontrado que pues a través de la saliva sí existe un alto riesgo, ¿no? Prácticamente si la otra persona está contagiado, si nosotros mismos podemos ser portadores del virus y tenemos un encuentro con otra persona con la que no cohabitemos, pues sí vamos a tener pues altos índices, ¿no? de riesgo de contagio. Se ha encontrado que pues a través de la saliva sí puede haber un contagio, y pues sabemos que los encuentros eróticos afectivos se dan a través también, ¿no? Una parte importante es a través de los besos, de las caricias, ¿no? Tocamos a la persona, nos besamos, hacemos un intercambio de fluidos, y pues bueno, pues esta sí es una fase importante de contagio, es una pues forma importante de contagio. Sabemos también que pues el beso también forma parte de pues la fase inicial de la respuesta sexual humana. Gran parte de la excitación, de la atracción que tenemos con la otra persona, pues la expresamos a través de los besos. Y bueno, pues sabiendo esto, hay pues bastante información de todas las instancias a nivel mundial, a nivel nacional, que pues nos están indicando que pues evitemos en la medida de lo posible tener intercambio erótico con personas con las que no cohabitemos. Personas con las que se cohabita, ¿no? Parejas que ya tienen cierto tiempo viviendo juntas y que pues las dos personas conocen pues las formas en las que se han estado cuidando, si se han guardado, si han estado siguiendo las instrucciones de las instancias, pues por supuesto que no hay ningún riesgo, y al contrario, hasta se recomienda pues tener vida erótico-afectiva, puesto que se ha demostrado que la vida sexual sí tiene un impacto muy importante en el sistema inmunológico. Exactamente, y tiene también algunas consecuencias que no resultan ser positivas a la hora de la convivencia, de vivir en familia, y ahora más que se conviven muchas más horas al día, y de esto estaremos también platicando más adelante, doctora. Antes me gustaría retomar y repensar cómo se pueden replantear todas estas relaciones interpersonales cuando precisamente pues la recomendación para evitar los contagios a raíz de esta pandemia es el distanciamiento social, 1 metro, 1,5 metros, lo cual parece una cosa impensable a la hora de estar pensando en relaciones sexuales. ¿Cómo replantear entonces estas relaciones interpersonales en tiempos de pandemia? Sí, incluso pues la OMS y varias instancias, la WAS, que es la World Association of Sexual Health, han pues recomendado que una manera para pues, darle vida a la sexualidad, a la vida erótico-afectiva, pues es a través de las redes sociales. O sea, no está limitado el que podamos pues tener un intercambio a través de estos medios, para, por supuesto, siempre pensando en los mayores de edad, que se pueda tener una vida erótica a través del sexting, de las videollamadas, incluso, bueno, pues ahora se sabe que puede ser una herramienta muy útil para fortalecer, incluso darle novedad a la vida erótica, sobre todo con personas que no cohabitan, ¿no? Con cohabitar me refiero a personas que viven juntas, ¿sí? Que tienen lapsos de tiempo viviendo juntas. El conocer a nuevas personas es ahí donde tenemos el gran riesgo, ¿no? Y pues bueno, también tenemos que pensar en las personas que cada quien vivía en su casa, o los jóvenes que comenzaban con sus noviazgos, con sus primeros encuentros sexuales. Pues ahí sí tenemos que tener más atención en cuanto a las formas en las que se puedan estar relacionando estos jóvenes
y pues en los adolescentes es ahí donde ahorita tenemos los grandes retos, ¿no? Porque también empezaban a tener sus primeros noviazgos y bueno, pues claro que con la supervisión de los padres, pues por supuesto que se puede también tener un intercambio a través de las videollamadas, ¿no? Incluso el tema, bueno, este año, el 4 de septiembre tenemos el Día Mundial de la Salud Sexual y uno de los eslogans con los que se va a trabajar este año es el placer y el COVID, es decir, pues justo ir generando estrategias mundiales para cómo vamos a tener que replantear esto que me acabas de decir, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar hoy en día y que no dejemos a un lado la vida sexual y por supuesto el placer que conlleva la vida sexual. Exactamente, hay muchas reflexiones y muchas dudas. Pensaba en una que estaba como muy presente durante las primeras semanas de esta contingencia, de esta crisis sanitaria, y es qué tan seguro o qué tan recomendable era tener relaciones sexuales. Esto era por allá, digamos, en el mes de marzo. Han pasado 4 o 5 meses desde entonces y quería preguntarte qué tan vigente sigue siendo esta pregunta en relación a lo que se sabe de la posibilidad de contagio por otros fluidos que no sea precisamente la saliva. Bueno, se sabe que el COVID no se transmite por vía sexual, pero sí por heces fecales, y entonces sí se hace una pues importante aclaración e invitación a que prácticas, por ejemplo, oral anales, pues no se lleven a cabo porque sí hay un alto riesgo en esta práctica. Con la práctica sexual, penetración, ya sea vagina, bueno, ya vimos que sí, pero vagina o besos y etcétera, pues bueno, besos no está permitido. Siempre se recomienda el uso del condón, ¿no? Independientemente, ¿no? Esto es algo... En pandemia y en no pandemia. Exactamente, algo venimos trabajando desde hace muchos años y décadas. Algo que también se recomienda es el uso de laminillas, o placas de plástico, ¿no? que pueden encontrar ustedes en algunas sex shops, o usar el plástico que venden, que utilizamos o que se utilizan en los supermercados para envolver las verduras. Esto, pues bueno, cuando se ha decidido, y voy a hacer énfasis en la palabra, ¿no? Decidir, porque algo que tenemos que pensar en estos momentos es que tenemos que tomar decisiones respecto a nuestra vida, nuestra integridad y nuestra salud. Y en este sentido también pensar si yo tomo la decisión de arriesgarme, porque también algo que tal vez no se ha hablado mucho es que pues las personas van a seguir teniendo encuentros sexuales, ¿no? Sabemos hoy en día que hay grupos que tienen fiestas clandestinas, hay ciertos espacios en donde las personas se siguen encontrando, las redes, las aplicaciones con las que interactúan las personas para ligar, para tener encuentros eróticos, pues siguen vigentes y la gente se sigue encontrando y siguen teniendo encuentros. La muestra de ello es que los hoteles parece ser que están teniendo pues cupo lleno, hay bastante demanda del uso, ¿no? de los hoteles, pero aquí sí vamos a tener que apelar muchísimo a nuestra toma de decisiones. Yo decido, si me voy a arriesgar a tener un encuentro sexual con otra persona con la que no cohabito, pues ¿con qué medidas tengo que tomar? ¿No? Pues de preferencia evitar los besos, ¿no? Usar el preservativo, el condón, incluso hay condón femenino que también, aunque es un poco más difícil de encontrar, pero también lo venden en algunas farmacias, podemos utilizarlo pues para tener o evitar en la medida de lo posible pues mayor contacto piel a piel, porque este virus pues sabemos que está prácticamente en todas partes. También el uso de laminillas, y ya si decido tener un encuentro sexual consensuado, porque también esta es otra, que la otra persona esté pues de acuerdo en que tengamos este encuentro sexual, pues bueno, ya decidí tener este encuentro sexual, pues voy a tener que tomar todas estas medidas. Evidentemente lavarme las manos antes y después de tener este encuentro sexual, pues tal vez incluso hasta procurar llevar una ropa, ¿no? Distinta para el encuentro, llegar a mi casa a cambiarme esta ropa, si se puede pues también incluso tomar un baño, o sea, tomar todas las medidas que sea posible, ¿no? De higiene
para que, ya que yo decidí, adulto, responsable, ¿no? y consciente, tener un encuentro sexual, pues que sea en la medida de lo posible con las mayores medidas. Exactamente, y tomar todas estas medidas. Doctora, como terapeuta, como académica de nuestra universidad, ¿qué tanto se habla de este tema cuando evidentemente pues la prioridad es la salud social, la salud de todas las personas que pueden estar contagiadas con COVID-19? ¿Qué lugar ocupa las dudas, las reflexiones, las inquietudes en torno a la salud sexual de los mexicanos en particular? Que bueno, sabemos que durante mucho tiempo este tema de la sexualidad ha sido un tema tabú, del que no hablamos por lo menos claramente. ¿Cómo está la situación durante esta pandemia en relación al tema? Justo creo que tocas, Rosa, un punto importantísimo, porque por un lado hay una inquietud, ¿no? Muy grande, ¿no? Ha surgido que todo el mundo quiere saber cómo le va a ser. Algo también que es importante pensar es que en términos de temporalidad, estamos pensando que ya jamás nos vamos a volver a relacionar, ya jamás vamos a volver a tocarnos o a tener la vida como la conocíamos, tal vez no como la conocíamos, tal vez vamos a tener que hacer algunas adaptaciones, ajustes, pero este periodo va a terminar, que sí, no sabemos cuánto y que tenemos que lidiar con la incertidumbre. Esa sí es una tarea y es un reto constante de todas las personas. Y pues en toda esta incertidumbre, pues dentro de los retos que tenemos es que sí existe una gran inquietud de qué va a pasar conmigo, con mis relaciones afectivas, con mis relaciones eróticas, como hacia dónde van a caminar. Y hay mucha apertura a hablar de este tema por un lado. Sin embargo, por otro, también hay ciertas restricciones, hay como ciertos temores, como que estamos hablando por ahí dentro de otros medios de comunicación, con burlas, como con pues chistes, incluso con comentarios que resultan ofensivos e incluso se ha clasificado muchas veces como machistas, albures, por ejemplo. Exactamente, has tocado un tema importantísimo en donde pues también se han revelado muchísimas problemáticas que tenemos como sociedad. Por ejemplo, esto, nuestra desafortunada mirada muy restringida de la sexualidad y pues atravesada por muchas premisas machistas, en donde pues también muchas personas dicen yo no voy a dejar de tener relaciones sexuales y no me importa ponerme en riesgo, y pues por supuesto tampoco poner en riesgo a mi pareja, ¿no? A la otra persona con la que tengo encuentro, y que si la otra persona quiere, pues yo también, aunque tal vez yo ya sepa que traigo por ahí algunos síntomas, y además tal vez, ¿no? Hasta una ITS. Entonces también creo que dentro de este tema, y que bueno que lo estamos poniendo, ¿no? En estos medios, algo que hace muchísima falta en nuestro país y en muchos lados del mundo es educación sexual integral, porque si tuviéramos educación sexual integral, no solamente estaríamos hablando de si tener relaciones sexuales o no, o cómo tenerlas, sino de, pues estaríamos ya con una introyección sobre asertividad sexual, en qué momentos digo que sí, en qué momentos digo que no, toma de decisiones, empoderamiento, o sea, es decir, una serie de habilidades que se promueven cuando trabajamos en educación sexual integral. No solamente trabajamos en informar sobre ITS o sobre cómo protegerte, o sobre prevención del embarazo, o pues todo lo que gira alrededor de la reproductividad. La educación sexual integral también habla de la responsabilidad afectiva, por ejemplo, que a mí me parece un punto importantísimo a tocar en estos tiempos. La responsabilidad afectiva habla pues de qué tanto me hago responsable de los afectos que genero en la otra persona, independientemente pues de los términos en los que estemos en la relación. Tal vez. Sí, lo que se busca principalmente y lo que intentamos también en este programa es dar información precisamente en torno a este y a otros temas para actuar responsablemente, tener la información que nos permita saber qué sí y qué no está permitido, y ahora principalmente, bueno, enfocado a esta enfermedad de COVID-19, a las relaciones interpersonales en épocas de pandemia. Doctora Nélida Padilla, te pedimos que nos permitas unos minutos, es momento de hacer una pausa aquí en
en la UNAM Responde, pero seguiremos hablando de cuáles son los efectos que puede ocasionar la disminución de actividad sexual en la personalidad de las personas, porque eso, como ya decíamos, pues también afecta el comportamiento de las personas. Así es que seguiremos hablando sobre este tema y antes vamos con una pausa y regresamos para hablar de las recomendaciones de cultura, humor y mucho más. Esto es La UNAM Responde. Continuamos aquí en la UNAM Responde y enseguida les presentamos una cápsula que prepararon los jóvenes reporteros de En Trending sobre la reactivación turística a raíz precisamente de esta pandemia. Veamos. Con cautela, el mundo empieza a eliminar las restricciones a los viajes turísticos debido a la pandemia de COVID-19 con la intención de reactivar una de las actividades económicas más importantes a nivel internacional. En Europa, la mayoría de las fronteras se han reabierto desde el 1 de julio y sitios turísticos, empresas hoteleras y de transporte están listos para recibir vacacionistas implementando medidas de control y prevención sanitarias. En España, los hoteles han establecido un protocolo sanitario que incluye la entrega de un paquete de protección, la reducción de la capacidad hotelera y, si es necesario, la realización de pruebas. El gobierno de Turquía decidió otorgar certificados para las zonas libres de coronavirus e implementar la presencia de personal de salud en sitios atractivos para los turistas. Grecia reabrió sus fronteras al turismo extranjero y bajó los costos de vuelos en un intento por atraer vacacionistas. Alemania decidió permitir solo la salida de turistas a destinos limpios de coronavirus y que no hayan impuesto cuarentena a los viajeros. Portugal permitirá la entrada de extranjeros a la isla Madeira con la condición de que se hayan realizado la prueba del coronavirus en las 72 horas anteriores con un resultado negativo. Latinoamérica y el Caribe también ha iniciado la reactivación turística. Las Bahamas, Belice, Barbados, Cancún, Jamaica, Cuba y Trinidad y Tobago se preparan para recibir turistas evitando la saturación en las playas. Sitios representativos y de las atracciones turísticas más visitadas del mundo, como el Coliseo Romano o la Torre Eiffel, ya abrieron al público cumpliendo estrictos protocolos de seguridad. En parques temáticos y museos se limita el aforo de público distribuyendo cupos y aceptando únicamente a visitantes que reserven previo por internet. Curiosamente, algunos países están ofreciendo descuentos y apoyos económicos para que los turistas los visiten, como en Sicilia, Italia, que pagará la mitad de los costos del vuelo y un tercio de los gastos de hospedaje, o Machu Picchu, la principal atracción turística de Perú, donde el acceso será gratuito hasta finales de 2020 para los turistas menores de edad y mayores de 65 años. Los países tienen la gran responsabilidad de mantener el bienestar de los turistas. Por ello, la Organización Mundial del Turismo, junto al Consejo Mundial de Viajes y Turismo, han lanzado un sello de seguridad mundial que será otorgado a los destinos y empresas turísticas que adopten sus estándares para garantizar la higiene y proteger la salud de los viajeros. Comienza un nuevo mes y con él se renuevan las carteleras de las diferentes direcciones de Cultura UNAM en casa, y así que seguimos aquí en este espacio muy atentos a todas estas propuestas que se generan o se disfrutan ahora que estamos viviendo una nueva etapa de confinamiento en medio de 4 paredes. Comenzamos. La dirección de música nos permite acercarnos a la llamada música antigua, esa que se sigue viva más allá de las partituras y que día con día se suma a la lista de gustos o sugerencias de cualquiera que decida conectarse a un par de audífonos y reconocer notas o melodías completas a través de los músicos integrantes de la Academia de Música Antigua de la UNAM, que cada martes se convierten en guías para disfrutar de las más variadas interpretaciones. Así que estemos atentos a esta nueva recomendación que se dará a conocer mañana 4 de agosto. Hace algunos meses dejamos de hacer filas en los museos y dejamos de esperar algunos minutos para tomar la selfie que demuestre que conocimos la obra de determinado artista. En esta nueva dinámica podemos visitar el museo más sorprendente y alejado o bien escuchar a través del cristal la historia sobre alguien que distribuye marihuana en alguna ciudad estadounidense.
Incluso conocer algunos apuntes sobre los miles de kilómetros de muros que se están levantando en todo el mundo, como si alguien aún dudara de la efectividad de las fronteras. Todo ello para reflexionar sobre lo que el ruido puede lograr en términos políticos y de justicia, a través de diseños acústicos arquitectónicos en la instalación Muros Desmontados del MUAC. Blocking entirely his capacities to see her, yet paradoxically amplifying the intensity at which he could. ¿Cómo habitar la tecnología? Es una de las tantas preguntas en las que podemos indagar en este seminario, donde las palabras y la forma en la que nombramos y escribimos son también una forma de resistencia y además la manera en la que interactuamos con las comunidades, los grupos, con los otros y con nosotros mismos. Pues aquí algunas recomendaciones para confirmar que la cultura vive en los individuos y que las pantallas son solamente una posibilidad, una herramienta. Y seguimos enseguida con la propuesta que nos presenta todos los lunes en No Memes. Vamos a ver la siguiente cápsula que nos prepararon para esta tarde. A todo le encontramos el lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes. Seguimos recibiendo sus dudas y sus comentarios en torno al tema de salud sexual y COVID-19. De esto conversaremos al regresar de la pausa. Regresamos aquí a La UNAM Responde. No se vayan. Comenzamos este último bloque de La UNAM Responde y seguimos hablando sobre turismo, economía y pandemia. Enseguida algunas recomendaciones que nos prepararon los reporteros de En Trending. Después de meses de encierro, seguramente quieres despejar tu mente y tomarte días de vacaciones dentro de esta nueva normalidad. Podemos comenzar a realizar cosas con las medidas sanitarias necesarias y apoyar a reactivar el turismo en nuestro país, conocer algunos lugares cerca de casa o hacer cosas diferentes sin tener que salir de ella. De los 121 pueblos mágicos que hay hasta el momento en nuestro país, ya podemos comenzar a visitar algunos. Eso sí, tendrán muchas medidas sanitarias y no serán reactivados en su máxima capacidad. Tal es el caso de Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa y Mascota ubicados en Jalisco, Pahuatlán y Tlatlauquitepec en Puebla, San Joaquín en Querétaro, Jico en Veracruz y Teúl de González Ortega en Zacatecas. Pueblitos mágicos donde la reactivación se realiza progresivamente y están recibiendo al turismo en un 30% de su capacidad. Estados como Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, entre otros, comenzaron a reactivar sus actividades con el semáforo naranja también al 30% de capacidad. Y además conocer y viajar a estos lugares ayuda a mejorar su economía. Otra modalidad para hospedarse además de un hotel es la renta de una casa en otro estado, siempre y cuando cumplan con las medidas necesarias, buena limpieza y pocas personas para mantener la sana distancia, una opción para estar en familia. Si el semáforo naranja continúa en la capital del país, ya se pueden ir realizando actividades principalmente al aire libre o en espacios amplios, algunos restaurantes, parques, comercios, centros comerciales y el centro histórico. Los tianguis, mercados, bazares y salones de belleza son algunos lugares también a los que podemos asistir progresivamente. Lo ideal es primero informarnos sobre el sitio y revisar que se cumplan las normas sanitarias, ver disponibilidad y no ir acompañado de muchas personas. Y finalmente, para todos los que seguirán sin salir de casa, también hay muchas opciones para quitarnos el aburrimiento. Existen visitas virtuales a lugares increíbles del mundo.
por ejemplo los que brinda Elina para conocer la historia y arqueología de nuestro país, o un tour por la ciudad de Nueva York en helicóptero, que brinda youvisit.com. También a los que les encantaría ver la luna, constelaciones y estrellas, Google Sky brinda un acercamiento al espacio y una visita a uno de los museos más importantes del mundo, el Museo del Louvre en París, a través de su mismo portal. Solo debemos estar pendientes del semáforo del lugar en el que vivimos o al que queremos ir, usando cubrebocas y continuar con su sana distancia. Viajar ya no será de la misma manera, pero sí podremos hacerlo siendo conscientes y responsables. Y saludamos de nueva cuenta a nuestra especialista universitaria, la doctora Nélida Padilla Gámez, quien es investigadora de la FES Iztacala, terapeuta familiar y quien está trabajando por la sororidad entre mujeres y en distintos grupos de trabajo. Doctora, pues ya tenemos un panorama de lo que sucede con las relaciones, de cómo se pueden llevar a cabo, de cómo se pueden seguir todas estas medidas de higiene y también de distanciamiento en la medida de lo posible, pero me gustaría que nos ayudaras a resolver algunas de esas dudas que siguen estando ahí vigentes, más allá de si tener o no relaciones sexuales. ¿Cuáles son esas otras dudas que están en el aire entre las poblaciones de distintas edades en relación a este tema de la salud sexual y la pandemia por COVID-19? Sí, bueno, también podríamos, estamos encontrando una necesidad importante sobre la educación sexual en los pequeñitos. Ahorita también, dadas las circunstancias del confinamiento, se han encontrado que los índices de violencia intrafamiliar han aumentado y pues dentro de estos índices de violencia también hemos encontrado que de alguna manera está incrementando pues el abuso sexual a los pequeños. Por tanto, sí tendríamos que estar ya abriendo, ¿no? Pues la brecha a que hablemos más sobre la educación sexual de los niños, porque pues sí, también sabemos que ahorita con la situación económica, social, donde pues tal vez muchas personas han perdido sus empleos o la estabilidad económica ha sido vulnerada, muchas personas se han visto en la necesidad de estar pues en la casa de los padres, de los abuelos. Se observa que también para muchas familias pues se está presentando un hacinamiento y pues no hay otras opciones. Ahí también es importante que pongamos pues el puntero, ¿no? en este tema, porque también los pequeñitos están exponiéndose a pues ciertas prácticas, ¿no? de adultos que pues no son adecuadas, ¿no? Y sobre todo esto al abuso. Los adolescentes también estamos teniendo pues algunos datos, o he estado encontrando que hay algunos datos sobre jóvenes pues que ya venían con ciertas problemáticas con sus familias, pues propias tal vez de la adolescencia. Ahorita pues dado el confinamiento también están presentando más problemas familiares, incluso pues ideación suicida y pues este tipo de problemáticas asociadas. Otra población que también pues está teniendo dificultades es la población LGBT, ¿no? Muchos de ellos pues no han salido del closet y entonces, o han salido del closet y pues sus familias no han aceptado esta decisión, esta apertura, y entonces también están siendo víctimas de violencia, están siendo pues discriminados, incluso muchos pues los han corrido de sus casas. Entonces, bueno, pues generalmente las poblaciones con ciertas condiciones de vulnerabilidad, las personas con discapacidades, ¿no? También poco se está hablando de las personas que tienen ciertas discapacidades, tal vez los sordos, los ciegos, cómo estamos llegando a ellos y pues bueno, como los enfermos también, las personas que ya tenían una enfermedad crónica, las personas que los cuidan, todas estas tensiones, todas estas situaciones y condiciones de vida, por supuesto que están impactando en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, en las relaciones padres e hijos, hijos y padres, ¿no? Y todo esto es algo que tenemos que considerar, ¿no? Dentro de la vida sexual no solamente es
el encuentro erótico, ¿no? Las relaciones sexuales, la vida sexual pues también habla de los afectos, también habla de pues estas interacciones adecuadas, no adecuadas, saludables, no saludables, ¿no? Que se pueden generar dentro de los entornos familiares. Y entonces, bueno, pues estas serían algunas, ¿no?, de las situaciones que se están presentando y que tienen que ver con la sexualidad de las personas, como toda esta problemática derivada del confinamiento y pues incluso, ¿no?, también de los contagios, está impactando en la vida relacional de las personas. Pues dentro de todos estos temas que nos estás mencionando, por supuesto todos me parecen importantes, pero me parece que podemos ahondar un poquito en dos de ellos que no son, digamos, directamente asociados al tema de la salud sexual, y uno de ellos es la violencia y por supuesto el otro es el de los niños. ¿Te refieres, empecemos con ellos, a los más pequeñitos, a partir de qué edad, cómo hacerlo, cómo dar algunos consejos precisamente ahora que pues las realidades están siendo distintas a nuestra vida cotidiana que conocíamos por esto del confinamiento, por esto de la interacción y por quizá también la falta de la educación que se da en las escuelas? No se están abordando todos estos temas. ¿Cómo hacerlo desde casa? Algunos consejos para comenzar a hacerlo y cuidar y tener precaución con los más pequeños de la casa. Doctora. Y pues aquí hago la invitación a todas las personas que nos están viendo a que se informen sobre la educación sexual integral que se le tiene que dar a los niños, a los pequeñitos. Bueno, la educación sexual se imparte, la querramos o no, ¿no? En la manera en la que nos comunicamos como padres, en la manera en la que se permite o no se permiten ciertos temas, ciertas actividades, ciertas formas de relación, eso es educación sexual. Entonces, si padre de familia, madre de familia, me estoy sintiendo rebasada con este tema o no sé qué hacer, cómo hablar con ellos, pues es importante acercarse a los especialistas. Yo ahorita en redes sociales y pues toda la apertura que se ha tenido a través de estos medios, dado el confinamiento, he visto que hay muchos especialistas que están dando cursos, que hay información en páginas de internet y pues sí, la invitación sería que se acerquen. Hay que tener muchísimo cuidado con los pequeñitos porque también dado el hacinamiento, muchos pequeños están pues dándose cuenta, ¿no?, observando o pues la vida erótica de los padres, y pues también esto no es deseable a edades tan tempranas. Los pequeñitos no deben pues ver estas escenas o escucharlas pensando que los niños ya están dormidos y pues esto también es una forma de abuso sexual a los pequeños. Es tan sutil, ¿no?, las formas en las que los pequeños pueden estar expuestos a un abuso sexual, que por eso es importante informarnos. Con los pequeñitos, pues empezar a hablar de qué partes, ¿no?, del cuerpo se vale tocar y quiénes, ¿no? Es decir, siempre tiene que hablarse en casa, que solo papá, mamá o ciertas figuras que la familia decida que pueden estar a cargo de la salud de los niños o del baño, etcétera. Esto es una información que se tiene que explorar, que tienen que saber, que se tiene que hablar, se tiene que consensuar en familia, porque si no, los pequeñitos, pues en el juego, o porque es una figura familiar, es el primo, es el tío, es la tía, es el vecinito, entonces pues los pequeñitos no saben que pues hay ciertas prácticas, ¿no?, que los pueden poner en riesgo. Sí, más allá de lo que viven y de lo que pueden escuchar, pues es indispensable darles información adecuada a su edad. Y bueno, esto en cuanto a los niños. El otro tema del que debemos, me parece, brindarle una información importante es en cuanto a la violencia que se está viviendo. ¿Qué tipo de violencia? Porque a veces estamos quizá un poco familiarizados y la normalizamos, y por supuesto esto no es normal ni en pandemia ni en no pandemia. Sí, uno pues de las grandes revelaciones desafortunadas de esta pandemia ha sido la violencia que se está presentando en muchos hogares, para muchas mujeres, para muchas familias, y pues diversos tipos de violencia. La violencia tiene diferentes matices, desde pues la violencia física, que es tal vez la más visible o que la que más conocemos, pero también podemos estar viviendo violencia relacional, afectiva, psicológica, económica,
¿no? Muchas personas ahorita que pues han perdido el empleo, a lo mejor están coercionando a sus parejas, a sus familias para obtener ciertos beneficios a través de la economía, ¿no? La violencia sexual, por supuesto, ¿no? El acto sexual entre adultos siempre tiene que ser consensuado y en igualdad de circunstancias. Entonces, si la otra persona no quiere, pues no se debe llevar a cabo la práctica. Sin embargo, dentro de ciertos estándares, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Se permite ese tipo de violencias que no se debería de permitir, ¿no? Por el solo hecho de estar casados, si es que tú eres mi esposa, si es que tú eres mi esposo, entonces tienes que ceder aún cuando las personas no lo quieran. La violencia psicológica ahorita está pues cada vez más visible, el gaslighting, espero haberlo pronunciado bien, que es esta tendencia de hacerle creer a la pareja que está loca, ¿no? Que lo que dice está mal, que lo que está pensando está mal, que lo que están sintiendo está mal. Y esa también es otro tipo de violencia tan sutil que porque como no hay golpes de por medio, entonces no nos estamos dando cuenta. ¿Qué hacer? Hay que pedir ayuda. Si hay alguna situación que ya me está incomodando, que ya está siendo insostenible, que ya pues hay un foco ahí que creo que a todos se nos prende cuando algo ya no empieza a ir bien, es importante pedir ayuda. Ahorita creo que hay muchas instancias gratuitas y pues a bajo costo y a costos normales que están brindando atención de todas las naturalezas, ¿no? Atención a la violencia, a comunidades vulnerables, personas, sexólogos que están atendiendo problemas de pareja, sexuales, etc. Entonces, y ahí pondría énfasis en pedir ayuda. Oye, bueno, además de todas estas realidades que se viven en casa, nos mencionabas hace algunos minutos de pues todos estos grupos que no están atendiendo las medidas de higiene y de distanciamiento, hacen fiesta y hacen todo tipo de encuentros, pero también existe, me parece, el otro extremo y es todas esas personas que tienen miedo a salir. Y si tienes miedo a salir, atravesar la puerta de tu casa, pues también ahí debe existir algún tipo de temor a entender o a iniciar nuevas relaciones interpersonales, relaciones afectivas. ¿Qué sucede con este tema? ¿Cómo abordarlo ahora que pues la pandemia está aquí, el virus se quedará durante muchísimos meses, años con nosotros? Sí, algo en lo que tenemos que trabajar o seguir trabajando los profesionales de la salud y de la salud mental es en los procesos de adaptación a lo que está aconteciendo ahorita, ¿no? Al día a día. Si pudiéramos dividir como en 3 áreas, ¿no? Las problemáticas que deriva el COVID, digo, a muy grandes rasgos, por supuesto que tiene cada una pues muchísimas más variables, pero pensaría yo en 3 áreas, en el área social, en el área familiar y la familiar relacional de pareja y pues el área individual. Y pues ya un poco he hablado de lo social, de lo relacional, familiar, pero todo esto, cómo va a impactar y cómo está impactando en las personas individualmente, ¿no? Cómo está impactando al individuo en situaciones o en presentar ciertas dificultades con malestares emocionales, es decir, cada vez estamos observando más ansiedad, más procesos de ansiedad, ataques de pánico cada vez más frecuentes, depresión, ¿no? Las personas que probablemente ya venían con una depresión, ahorita se está intensificando, u otras problemáticas, trastornos, por ejemplo, del sueño, ahorita también las estamos observando con mayor frecuencia, trastornos en la alimentación, incluso hasta personas que ahora están teniendo más actividad de ejercicio, ¿no? Vigorexias, ¿no? Como que hay un desajuste emocional con todo esto que está pasando en nuestro contexto. Por supuesto que sí hay una situación económica, laboral en mi familia y luego veo ciertas problemáticas con mi pareja, con mis hijos, yo misma no me estoy sintiendo bien. Por supuesto que esto va a impactar individualmente en alguna situación, incluso personas que están teniendo este llamado síndrome de la cabaña, ¿no? Que pues se han guardado, han llevado a cabo todas las recomendaciones de higiene, de cuidado, etcétera, y que ahora ya no quieren salir porque pues ya hay un temor de qué voy a hacer allá afuera o con quién me voy a relacionar, porque a lo mejor esa persona pues también pueda tener
me pueda contagiar. Sí, un miedo constante al contagio, porque pues aquí en mi casa estoy protegida, sé de todas las medidas y sé lo que pasa adentro a detalle, pero pues cruzando la puerta ya no sabemos qué puede pasar. Para terminar esta conversación me parece importante que resaltemos o digamos algunos temas, algunas líneas para así ejercer tu sexualidad de manera segura, pero al mismo tiempo evitar los contagios y seguir manteniendo estas relaciones afectivas aún a la distancia o aprovechando todas estas herramientas digitales que ahora están a nuestro alcance, doctora. Sí, claro. Pues hablaría en dos grupos, ¿no? Particularmente en términos de pareja. Las parejas que cohabitan, pues la invitación es a que exploren, a que hablen de su sexualidad, de su erotismo, de las diversas formas que pueden darle vida a su práctica sexual, incluir, ¿no?, juguetes, incluir prácticas, videollamadas, etcétera. O sea, la vida erótica es tan infinita como nuestra imaginación nos dé, ¿no? Ahí, pues, al contrario, ¿no? Pues, si hay alguna situación que esté dificultando la vida erótica, el placer, pues es importante pedir ayuda, no la dejen ahí en el Twitter. Y a las personas que no tienen pareja, sí, pues a las recomendaciones son pues un poquito más estrictas. Por supuesto que apelamos siempre al comportamiento sexual responsable, a la responsabilidad afectiva, a la toma de decisiones, a que cada quien decida si voy a tener esa exposición a conocer a una nueva persona y tener un encuentro sexual. Si ya decidí todo esto y soy responsable y demás, pues bueno, llevar a cabo como todas estas recomendaciones que ya mencioné y que ustedes pueden encontrar en las páginas pues, de la OMS, del gobierno de la Ciudad de México, etcétera. O sea, recomendaciones de cómo llevar a cabo el cuidado también. Y bueno, pues en general también algunas recomendaciones para la vida sexual, ¿no? Y es, pues, hablar es bien importante, es la mejor herramienta, ¿no?, de interacción para los humanos, para las personas, ¿no? Hablar, y en todas las de acuerdo a cada una de las edades, pero pues la recomendación es actuar libre y responsablemente en estos temas, y para ello es importante tener la información adecuada. Hemos visto por ahí algunas páginas que podemos consultar, como es la del Gobierno de la República Mexicana, la de la ONU de América Latina y también la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Pues ahí está información para todas las edades en torno a este tema de las relaciones y COVID-19 en particular. Así que agradezco muchísimo estos minutos, toda esta información que seguramente será de mucha utilidad para las familias completas ahora en tiempo de pandemia. Doctora Nélida Padilla Gámez, especialista en educación y salud sexual de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Muchísimas gracias por estos minutos para La UNAM Responde. Gracias a usted. Hasta luego. Y seguimos aquí con algunos consejos para mantenernos activos que día con día nos presenta Deportes UNAM, en esta ocasión dedicados al fortalecimiento de hombros y pecho. Hola, mi nombre es Daniela Pumas. Esta vez vamos a trabajar unos ejercicios para fortalecer nuestro abdomen y nuestro pecho. El siguiente ejercicio nos ayuda a fortalecer hombros, pecho y abdomen. En diagonal, apoyado en un escritorio o en un sillón, tienen que bajar el pecho lo más cerca del escritorio que puedan, sin perder la forma, sin que se caiga la cadera y sin subir la cadera tampoco. Repetimos esto durante 10 ocasiones, descansamos y lo hacemos 3 series. Pumas, si quieren ver más ejercicios, chequen nuestra página www.deporte.unam.mx. Hasta la próxima. Terminamos una emisión más de este programa, agradeciendo a todos los que nos siguen del otro lado de la pantalla y quienes hacen posible esta transmisión. Recuerden, una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.